Bienvenidos, mi nombre es Alejandro Flores. En esta ocasión vamos a ver cómo crear una base de datos y poblarla utilizando MySQL y como administrador HeyDSQL. Primeramente debemos asegurarnos de que el servidor de WAM es el que vamos a usar. Vamos a utilizar el WAM Server. Vamos a asegurarnos de que el WAM Server está corriendo. Entonces nos vamos aquí y si encontramos esta marca, el WAM Server está corriendo, está en línea. Si no fuera así, nosotros damos doble clic a este icono, esperamos unos segundos y vamos a ver que obtenemos este icono que nos indica que está corriendo el servidor. Entonces, si esto está en verde, tenemos dos servidores activos. Tenemos el servidor de Apache y el servidor de MySQL. El que nos interesa en este momento es el servidor de MySQL. Entonces, como tenemos corriendo el servidor de MySQL, lo que tenemos que hacer es ejecutar el HeyDSQL. Le damos doble clic, seleccionamos nuestra sesión y le damos abrir. Entonces tenemos ya acceso a MySQL. Estas son las bases de datos que tengo creadas en MySQL. Vamos a ver cómo crear una nueva base de datos. El esquema con el que quiero trabajar es este. Tengo una base de datos, tengo la tabla profesores con estos campos y estos datos, tabla especialidades, tabla carreras y tabla profesores carreras. La tabla profesores tiene una llave ajena. La especialidad hace referencia a la llave primaria de la tabla especialidades, entonces esta es una llave ajena. Y también tengo la tabla profesores carreras que asocia a un profesor con una carrera, ¿sí? O una carrera con los profesores que tiene asociados, como lo quieran llamar. La llave primaria de cada tabla se muestra en rojo. La llave primaria de esta tabla es compuesta. La llave primaria de esta tabla se compone de los dos campos. Los dos campos hacen la llave primaria y además, independientemente, cada campo es una llave ajena. Es decir, los datos de este campo son llave primaria en la tabla carreras y los datos de este campo o columna son llave primaria en la tabla profesores. De manera que esta es una llave ajena, esta es una llave ajena y esta también es una llave ajena. Muy bien, nosotros queremos crear este esquema de base de datos. Para eso nosotros primero debemos crear la base de datos. Entonces nos colocamos en esta parte, ¿sí? donde está el delfín, y vamos a darle clic derecho, le vamos a dar crear nueva y le vamos a dar base de datos. Aquí le vamos a poner el nombre a nuestra base de datos. Yo le pondría facultad, pero ya tengo una que se llama facultad. Entonces vamos a ponerle un nombre diferente. Le voy a poner facultad 2. El conjunto de caracteres aquí vamos a ponerle Latin Spanish. Y eso es todo. Entonces con esto se va a crear mi base de datos. Le damos OK y la base de datos está creada. Yo hago clic acá y aquí tengo mi base de datos nueva. ¿Sí? Yo puedo seleccionar cualquier base de datos que tengo en MySQL simplemente haciéndole clic. Va a ponerme una flechita verde y me está diciendo que esa base de datos ya está en uso. Ok, me coloco en la que acabo de crear, que es facultad. Estando seleccionada la base de datos donde quiero crear mis tablas, yo voy a seleccionar en la pestaña Query. En la pestaña Query voy a escribir las sentencias para crear cada una de las tablas. Las sentencias son estas. Esta es la sentencia para crear la tabla especialidades, la tabla carreras y así sucesivamente. Por ejemplo, la tabla especialidades
Tiene dos campos, el campo clave y el campo nombre. El primer campo es de tipo varchar, el segundo también es de tipo varchar y el primero es la llave primaria. La tabla de carreras de manera similar tiene dos campos, el primero es llave primaria. La tabla profesores tiene cuatro campos. El primer campo es la llave primaria y además recuerden que en la tabla profesores tengo una llave ajena que es especialidad. Es llave ajena porque hace referencia, sus datos hacen referencia a un dato que es llave primaria en otra tabla. Para agregar una llave ajena, al final le voy a poner esta sentencia, foreign key, entre paréntesis, el nombre del campo que corresponde a la llave ajena, ¿sí? Le agrego reference, el nombre de la tabla a que hace referencia a mi llave ajena y el nombre del campo a que se refiere este dato. Es decir, especialidad, si lo vemos aquí, va a contener datos que corresponden al campo clave en la tabla especialidades, ¿sí? Y eso lo estoy diciendo acá. Bueno, especialidad es una llave ajena y se va a referir al campo clave en la tabla especialidades. De la misma manera, yo escribo la sentencia para crear la tabla profesores carreras, ¿sí? En este caso, como acá, por ejemplo, le digo que un campo es llave primaria, aquí la llave primaria es compuesta y se compone de dos campos. Entonces, la forma de crear llaves compuestas, llaves primarias compuestas, es al final le pongo primary key y entre paréntesis la lista de campos que conforman la llave primaria. Entonces, así le estaría indicando que esos dos campos conforman la llave primaria. Agrego además las llaves ajenas y esto es todo. Entonces me aseguro de que está bien escrita, de que la sintaxis es correcta para para la creación de tablas, para las sentencias create table, y presiono este botón, ¿sí? En ese momento, si no tuve ningún error, me va a ejecutar las sentencias create table. Si tuve algún error, me lo va a marcar acá y yo tengo que revisar la sintaxis a ver en dónde me equivoqué. Muy bien. Después de eso vamos a presionar el botón para que refresque. Y entonces, ahí está. ¿Sí? Ya refrescó. Y entonces ya puedo expandir mi base de datos y ya tiene las tablas creadas correspondientes a la ejecución de create table. Muy bien. A continuación lo que nos faltaría sería poblar la base de datos. Es decir, meterle información. ¿Qué información? Esta información que yo tengo acá. ¿Cómo metemos la información? Bueno, para meter la información vamos a crear otra ventana de query. Nos aseguramos que está activa la base de datos donde voy a trabajar. ¿Sí? Aquí tiene una flechita verde que dice que está activa. Y escribimos las sentencias para insertar datos en cada una de las tablas. Las sentencias serían estas. Entonces aquí estoy insertando 5 datos en la tabla especialidades, 3 en la tabla carreras, 2, 4, 6, 8, 9 en la tabla profesores y estos que ya no los quiero contar en la tabla profesores carreras, que corresponde a estos datos que se muestran aquí. ¿Sí? Estas sentencias hay que escribirlas una por una, asegurarnos que las sentencias son correctas, que no tengo errores de sintaxis. Los campos correspondientes al tipo de datos varchar se ponen entre apóstrofes. Fíjense que son apóstrofes, no son comillas. Los datos numéricos se ponen sin apóstrofes. Aquí solamente se están utilizando datos de tipo varchar y datos de tipo numérico. Los varchar van con apóstrofes y los numéricos van sin apóstrofes. Otro tipo de datos muy común
es el que se usa en los campos para fecha. Las fechas también van con apóstrofes, aunque aquí no se están manejando fechas. Bueno, una vez que escribí todas las sentencias insert, ejecuto las sentencias y ya tengo mi base de datos poblada. Para asegurarme de que esto es correcto, pues yo puedo hacer algunas consultas. Por ejemplo, le puedo dar select asterisco from profesores, ejecutar la consulta, y si vemos aquí, efectivamente los datos en la tabla profesores ya existen. Bueno, pues eso es todo, y en un siguiente video vamos a ver más acerca de la sentencia select para hacer consultas a la base de datos.